Bien, tomen su lugar, ok. Bienvenidos. Yo me quedaba pensando hace ratito, ¿no? Y reflexiono en mi vida. ¿Cuándo fue que me empezó a ir tan bien? ¿Cuándo fue que empecé a ver la bendición de Dios? Y solamente me llevó a algo, cuando entendí cuál era mi propósito. ¿Cuántos de aquí ya descubrieron su propósito? Dices, híjole, ¿por qué dices, ¿y qué propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer, verdad? Esta enseñanza se llama Entendiendo mi propósito. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia en Jeremías 29:11, dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Sabes? En el mundo está lleno de incertidumbre, de desafíos, y es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que nuestro propósito no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la voluntad de Dios. ¿Alguien sabe cómo es la voluntad de Dios? Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que la voluntad de Dios sea para nosotros, que sea ¿qué? Bueno, agradable y perfecto, ¿no? Dices, no, hombre, yo quiero una vida agradable, buena y perfecta, ¿sí o no? Y sabes que Jeremías estaba escribiendo este pasaje precisamente porque el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. ¿Alguien sabe hoy en día dónde queda Babilonia? Hoy en día Babilonia, imagínate, has visto la guerra que está en Israel contra Irán. Bueno, Babilonia se encontraba dentro de Irak. O sea, llevarte a los judíos y llevártelos a Irak, se los llevó el rey Nabucodonosor. Se los llevó por más de 70 años. ¿Y sabes por qué se los llevó? Porque Dios lo permitió, porque el pueblo de Israel se rebeló. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que consultaba a los profetas, profetas chafas, profetas falsos, profetas que según hablaban de parte de Dios, que iba a bendecir la tierra y demás, pero solamente manejaba las emociones del pueblo, pero nada de eso era cierto. Por eso es que Dios levantó a Jeremías para dar, aquí escribe una carta a los que estaban ya desterrados. Digo, ¿sabes qué? Mis planes para ustedes solamente yo los sé. O sea, no lo saben aquellos profetas mentirosos. Dios está diciendo, los planes que yo tengo para ustedes solamente yo los sé. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes todavía para tu vida? Pero fíjate, a pesar del pecado, a pesar de todo esto, tú debes de entender algo, que aún aunque ellos estaban siendo esclavos, siendo oprimidos por el rey Nabucodonosor, Dios amaba al pueblo. Y Dios nos ama, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que fallamos, o sea, Él nos habla. Él nos ama de una manera tan impresionante. Y lo que tengo que entender es que, porque es que Dios me está aceptando, es porque Dios está aún permitió que me llevara de esclavo, era para que yo entendiera que yo no debo poner mi confianza en esos profetas, sino poner mi confianza en Dios. Ellos dejaron de confiar en Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, en Efesios 1:4-5, dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pasado a hacerlo desde un principio, pensaba hacerlo desde un principio. O sea, ¿te imaginas esto? Desde antes de crear el mundo dice que Dios, ¿qué? Diga conmigo, me eligió. O sea, imagínate entonces el pueblo de Israel estaba ahora esclavo en Babilonia por 70 años estuvo ahí esclavo, pero no era el plan de Dios, porque Dios había elegido a ese pueblo, Dios nos eligió por medio ahora de Jesucristo, desde antes de la creación del mundo. O sea, ¿somos qué? Privilegiados. Dios nos escogió. O sea, lo primero que debo de entender para entender mi propósito es que Dios me eligió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Que soy amado y que soy aceptado por Dios.
O sea, Dios no estaba rechazando a su pueblo, Dios estaba corrigiendo, estaba disciplinando a su pueblo. Como papás, dice, yo tengo 2 hijos y a veces hay que quitarles las cosas, a veces hay que enseñarles quizás con dolor. Dice Gillo, no hables de eso, por favor. Dirá Sebastián, no escuches, mamá, mira que el dolor no es bueno. Pero no deja de ser hijo. ¿Estás de acuerdo? Y te apuesto que tú quieres lo mejor para tu hijo. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí estás de acuerdo aquí conmigo o no? Entonces, número 1, debo de entender que soy hijo de Dios. En primera de Juan 3:1 dice, miren, el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen porque tampoco han conocido a Dios. Fíjate, o sea, Dios nos ama tanto que nos llama, ¿cómo nos llama? Hijos. O sea, tú a tus hijos los amas tanto que los llamas ¿cómo? Hijos, porque en verdad ¿qué? Son tus hijos y vas a suplir sus necesidades y los vas a ayudar, les vas a dar propósito, los vas a guiar, los vas a mandar lo más lejos que se pueda en cuestión de estudios, o tú mismo dices, soy hijo, tengo que alcanzar los planes que Dios tiene para mí. Y aquí es donde se empieza a poner, bueno, porque dices, ok, un pueblo esclavo, pero Dios los aceptaba, no los rechazaba, no los iba a dejar ahí, solamente por 70 años, y dice la Biblia que cumplió su palabra y los sacó y les permitió que regresaran desde Irak o desde Babilonia, otra vez a donde hoy están, ahí a Jerusalén. O sea, ¿te imaginas cuánto tuvieron que viajar? ¿Sabes? Por decir, no sé, mi papá salió de Michoacán y se vino aquí a la ciudad para hacer lana, para que le fuera bien, pero su anhelo en su corazón es que yo quiero regresar de donde salí. Imagínate que tú sabes que te vas y que te lleven a Líbano, a Irak, o quieras, bueno, o a Rusia, o a un lugar donde tú no estás adaptado y dices, no, es que yo quiero regresar a mi México, querido. Es que allá hay unos buenos tacos, allá en la iglesia donde voy, hacen unas ricas enchiladas verdes y de mole. Oh, es que sabes que allá la pastora se discute cantando, bueno. No sé si me estoy dando a entender, pero siempre es bueno regresar a donde estás, porque tú estás adaptado, tú estás, creciste ahí, la tierra llama, en verdad, dice. Y dice que somos llamados, primera de Pedro, 1, 15 al 16. Estoy hablando de que debemos de entender nuestro propósito, ¿no? Aún, por eso yo te decía al inicio, ¿cuándo fue que me empezó a ir bien? Cuando entendí mi propósito. Que Dios me sacó de lo más vil, de lo más ruin. Me trajo con lazos de amor. Andaba yo buscando mi propósito, andaba yo buscando riqueza, incluso fue a parar a Estados Unidos, pero aún así sentía yo ese vacío. Me empezó a ir bien cuando entendí mi propósito, que estaba en las manos de Dios y que eras hijo de Dios y que era aceptado por Dios, no por lo que había hecho, sino porque Él desde antes me había escogido, desde antes de la creación, Dios nos había elegido por medio de Cristo Jesús. Y en primera de Pedro, del 1, 15 a 16 dice, así que no hagan lo malo. Fíjate, fuimos llamados ¿a qué? A ser santos. Dile que está a tu derecha, a tu izquierda, dile, oye, tú fuiste llamado a ser santo, no a ser pecador. Dice, así que no hagan lo malo, sino manténgase apartado del mal, porque Dios lo eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. O sea, Dios, fíjate, imagina ese cuadro del pueblo de Israel. O sea, ¿están buscando profetas? ¿Están buscando idolatría, brujería, tantas cosas, otros dioses? No fuiste llamado a eso, no eres mi hijo para hacer eso. Dígame una cosa, ¿somos hijos para fracasar? No. Somos hijos para triunfar, pero tampoco nacimos para estar cometiendo pecado, cometiendo adulterio, ser mentirosos, ser orgullosos, ser personas malvadas.
No nacimos para eso. O sea, fuimos llamados a ser santos. Ese es parte de nuestro propósito. Cuando Dios me sacó, yo no entendía. Y yo decía muchas groserías. Era bien vulgar, era de lo peor. Claro, salí de la Ramos Millán allá, que está medio feo el asunto, ¿no? Y uno se vuelve grosero porque te juntas con personas. Y cuando uno dice groserías, está uno maldiciendo a las personas. Maldices desde tu corazón a las personas, los insultas, estás maldiciendo. Pero esas personas fueron creadas por Dios, estás maldiciendo la creación de Dios. Cuando insultas a alguien, cuando le dices groserías a alguien, estás insultando a alguien más. Por eso es que la Biblia dice, fuimos llamados a ser santos. Por eso dice la Biblia, así que no hagan lo malo, manténganse apartados del mal. O sea, aléjate de aquello malo, aléjate. Dice, no somos como los otros pueblos. ¿Sabes? La gente que no tiene propósito vive bajo tradiciones. Por si esa tradición que acaba de pasar del Halloween o del Halloween o del Día de Muertos o lo que tú quieras. O sea, dices, ahí están vistiendo al chamaco de brujita, de brujito, de diablo, de Satanás, de cualquier espectro demoníaco, dándole honor al diablo. Y nosotros no somos como esos pueblos, nosotros somos diferentes. Por eso es que dice la Biblia, sean diferentes. Entonces, ¿cuál es entonces mi propósito en la vida? Tengo que entender mi propósito en la vida. En Marcos 10:45 dice, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy así, dice, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para ¿qué? Servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Diga conmigo, mi propósito es servir y amar a los demás. ¿Lo puede decir? Mi propósito es servir y amar a los demás. O sea, porque si no, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Sabes? Hay tanta gente orgullosa que nada más le gusta que le sirvan, que le sirvan, que le sirvan. Y nada más quiere sentirse amada, pero no sabe amar ni quiere servir. Es el propósito de Dios para tu vida. De hecho, cuando tú estudias una carrera o haces algo, lo haces con el objetivo. No debe ser de enriquecerte, debe ser el objetivo servir a alguien. Mi trabajo sirve para embellecer a las personas, para que anden guapas. Digo, por ahí les predico, les lavo el cerebro porque lo tienen mugroso, cochambroso, pensando cosas malas. Es limpieza profunda, ¿no? Los dejo guapos por fuera y se van pensando por dentro, ay, caray, lo que me dijo este amigo, ¿no? O sea, servir. Diga conmigo, servir. Servir. Es que el que no sirve, dígale, pues no sirve. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Yo no sé a cuánto les gusta hacer qué hacer. Pero a mí me gusta hacer qué hacer. Estoy sirviendo, manteniendo mi casa limpia, tener mi negocio limpio. Y según yo luego lo tengo bien limpio, llega mi esposa, mira nada más, hay que limpiar acá. Oh, se me pasó. Ya saben cómo son las mujeres, ¿verdad? Pero es verdad, ¿no? Entonces, servir. Mateo 28, 18 al 20. Dice, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Propósito, amar y compartir el Evangelio. O sea, ¿para qué Dios me rescató? Para amar a la gente, para compartir las buenas noticias del reino de Dios. ¿Le has hablado a Dios, de Dios a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, compañeros de trabajo, a tus hijos? ¿Sabes? A veces los hijos no quieren entender, dicen, tengo que hablarte las buenas noticias porque tu propósito no solamente es que hayas terminado una carrera o que estés trabajando y llenándote los bolsillos de dinero. Tu propósito en realidad es anunciar las buenas noticias del reino. Por eso es que yo te digo, ¿cuándo entendí que me estaba yendo bien y por qué me va tan bien? Cuando entendí mi propósito, que fui llamado a predicar las buenas noticias. Y no necesito un lugar así como este.
sino que dentro del mismo negocio, la misma gente va y se siente, córtele muy poquitito, vine hace 15 días, pero lo que quiere es que en realidad le platique. Digo, bueno, está bien. Platicar que Dios es bueno. Platicar que por causa de Dios nos va bien. Porque imagínate, ¿qué estamos buscando en el mundo? Que el mundo no llena vacíos. ¿Qué buscamos en el mundo? Que el mundo no me da satisfacción. Lo que da satisfacción es cuando uno realmente ama y comparte las buenas noticias. ¿Te has compartido las buenas noticias? La pregunta es, ¿cómo te sientes cuando le hablas a alguien de Jesús? Dices, ay, como que te sientes importante, ¿sí o no? Como que sientes que brillas, como que dices, es que yo no sé, le hablé de Jesús y te sientes importante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está en ti y en ese momento Jesús está usando tu vida, tu humanidad y te sientes feliz, te sientes pleno porque estás entendiendo que Dios te está usando, estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te salvó. Porque Dios derramó su sangre para que tú fueras salvo y ahora quiere usarte para que ayudes a salvar a alguien más. Ese es parte de nuestro propósito. Tenemos que entender nuestro propósito. En Efesios 4:13, la Nueva Traducción Viviente dice, este proceso continuará que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor. Alce su mano derecha y diga, tengo que alcanzar la madurez. Madurez espiritual. ¿Sí estamos de acuerdo? Que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plenitud completa, medida de Cristo. O sea, mi proceso, mi propósito es crecer en fe. Diga conmigo, mi propósito es crecer en fe. Es madurar espiritualmente. Porque cuando no hay madurez espiritual, todo el mundo anda de chillón. Y es que aquello, es que el otro. Llevas muchos años de cristiano y no has madurado espiritualmente. No has formado fe, convicciones de que Dios tiene el control de todo lo que pasa en este mundo. Y le tienes que soltar los problemas a Dios. Tienes que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tomar en cuenta a Dios para todo. Esa es una persona madura. ¿Sabes? Yo he tenido broncas y broncas fuertes. Y luego yo nada más me pongo en mi mente cuando, Señor, tú eres mi herencia, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque a veces la padezco. Pero tengo que alcanzar madurez. Diga conmigo, madurez. ¿Sabe cómo se alcanza madurez? Cuando la vida te golpea una y otra vez, una y otra vez. Y te está golpeando y te está golpeando y te está sacudiendo y no quieres dar el paso, no quieres tomar la decisión. Pues déjame decirte, te van a seguir golpeando, te van a seguir apaleando, te vas a estar muriendo y en el hecho de la muerte vas a decir, ya entendí, ¿ya para qué? Porque tienes que aprender a madurar, tienes que aprender a ejercitarte en la fe, aprender a confiar en Dios. ¿Sí está de acuerdo o no? Te estoy hablando de que tienes que entender tu propósito. Tu propósito no nomás venir y sentarte y escuchar, como dicen por ahí, misa. Tu propósito no es venir y congregarte y ya. Es que aprendas a crecer en madurez, madurez espiritual, que tengas una fe desarrollada, que tus músculos de la fe hayan crecido, cuando menos 1 milímetro al día. O al mes si quieres, pero que digas, no, ya entendí, voy a dar el paso de fe. En Romanos 12, 4, 8 dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, diga conmigo, somos muchos. Al menos créalo. Vamos a ser muchos. Aunque somos muchos,
Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Diga conmigo, Dios me ha dado diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza a hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Ya, mis dones y mis fortalezas. A ver, ¿está entendiendo el propósito? Dios nos saca. ¿Sí? Somos hijos, somos amados, somos aceptados por Dios. Pero fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a predicar el evangelio. Fuimos llamados a servir, a amar a los demás. Ahora escucha. Entonces, mi propósito es que entender que Dios me dio dones y me dio fortalezas. Y aquí es donde yo quiero que puedas, todos estos que acabamos de leer, y que te hagas la pregunta, ¿cómo puedo servir a Dios y a los demás? Y tienes que enumerar tus retos personales y desafíos. ¿Y cómo puedo superarlos con la ayuda de Dios? Pero debo de entender entonces cuál es mi don, cuál es mi fortaleza. Tú puedes decir, híjole, dice, aquí la Biblia está hablando de algo. Dice, todos tenemos muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Quizás a lo mejor tú no eres bueno para predicar, bueno, esa no es tu función, pero a lo mejor eres bueno para animar a la gente. A lo mejor tienes tanta gracia, hey, oye, vente, vamos a la iglesia. A lo mejor eres bueno para dar clases. A lo mejor eres bueno para la cocina. A lo mejor eres bueno para, no sé, hacer un evento. Y es cuando dices tú, oye, yo estoy entendiendo mi propósito. Dios me sacó y tengo algo, tengo un talento, yo puedo hacer algo en la iglesia. Yo puedo hacer algo que pueda atraer a más gente. A lo mejor eres bueno en las redes sociales. Ok, ¿sabes qué? Vamos a publicar, vamos a hacer mercadotecnia para invitar a los amigos, a los vecinos o a tus propios amigos, a tus propios compañeros de trabajo. A lo mejor eres bueno para hacer de comida. ¿Sabes qué onda? El próximo día vamos a hacer un comidón y vamos a invitar a gente nueva. Porque es aquí donde dices, yo tengo que entender mi propósito. Dios no me sacó más para estar sentado. Dios me sacó para algo más poderoso. A lo mejor eres bueno para evangelizar. Y te gusta predicar y predicar y predicar. ¿Sabes qué? Ese es tu llamado. No lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Porque qué triste sería entonces que sabiendo que tienes una capacidad y no usarla. ¿Sabes? Había un predicador, el doctor Miles Monroe. Él escribía un libro acerca de propósito. Me encantaba leerlo. Y él decía en algo, dice, cuando mueras, tú tienes que morir completamente vacío. Y yo decía, ¿cómo vacío? Dice, sí, ¿sabes qué? Estás lleno de potencial. Dice, decía, los panteones están llenos de talentos, de canciones que no se cantaron, de obras de teatro que no se llevaron a cabo, de obras de arte que jamás se dieron a conocer, de libros que se pudieron haber escrito. Y sabes, no lo llevaron a cabo. Murieron llenos de sueños y nunca los llevaron a cabo. Tú no tienes que morir así. Tú tienes que morir vacío. Vacío, dices, saqué todo mi talento. A lo mejor me equivoqué porque no lo profesionalicé, pero lo intenté. Entonces, tienes que enumerar tus retos personales y desafíos. Dices, ¿cuál es tu reto personal? ¿Cuál es tu desafío? ¿Y cómo puedes superarlos con la ayuda de Dios? Dice la Biblia, Jeremías 29:11, voy a regresar al principio.
Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Son planes, no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Sabes? El pueblo andaba buscando no sé qué en los profetas, en los brujos, en la idolatría, en las cosas del mundo y terminaron siendo esclavos. Dices, ok, Dios ya me sacó, ya me rescató y me llamó a ser santo. Dices, ¿por qué nos llama a ser santos? ¿Sabes? Porque cuando nosotros quitamos todo lo que es el pecado, todo lo que es la maldad, todo aquello que estorba, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que empieza a fluir el poder de Dios, empieza a fluir los milagros, empieza a responder las oraciones. Por eso es que necesitamos ser santos, dejar de hacer lo malo entonces para escuchar la voz de Dios y entonces Dios nos respalde. Termino con esto, una afirmación personal. Diga conmigo si usted quiere decirlo, ¿verdad? Estoy comprometido con seguir el plan de Dios para mi vida. A ver, una vez más, diga, estoy comprometido o comprometida con seguir el plan de Dios para mi vida. Te voy a decir una cosa, si tú no sigues el plan de Dios para tu vida, usted está echando a perder su vida. Porque la única manera en que nos va bien es cuando nos metemos a ese plan de Dios, a ese proyecto de Dios. Pero cuando nosotros solamente queremos pues la fiesta, que no es malo hacer fiesta, pero si queremos nada más vivir en la fiesta, en los placeres del mundo, hasta ahí se te acabó tu 20. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Puedes poner un poquito de música, Maki? Se puede poner de pie, podemos orar. Y le puede, no sé, decirle a Dios, Dios, no entendía el por qué moriste por mí. Sé que me amabas, pero dices, ¿y ahora qué? Me sacaste de la esclavitud, me sacaste de la ruina, me sacaste de la depresión, de la tristeza, de la pobreza, me sacaste, Dios. Y hoy